Ahora vamos a hablar sobre el perdón y el olvido. Temas muy importantes, frases que deberían estar acompañándonos siempre en nuestro vocabulario: perdonar y olvidar. Ahora, ¿habrán cosas que no se deben perdonar? ¿Qué tipo de cosas serán estas? ¿Será cierto esto que no se debe perdonar? Muchas preguntas que hoy día vamos a tener las respuestas. De este lado voy a presentar a uno de nuestros invitados. Estoy con Pedro García de Seminarios Insight. Bienvenido, Pedro. Gracias, Ceci. Un placer estar aquí. Y de este lado yo estoy con Luciana Stiglitz, que es directora de Inner Healers. Gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El perdón y el olvido, ¿no? Dicen que perdonar es divino y olvidar, ¿qué es? Más divino, me imagino yo. ¿O es más necesario de pronto? Mira, yo entiendo que son dos cosas que necesitan llegar juntas. Es decir, muchas veces hemos escuchado algo así como: mira, yo te perdono pero no lo olvido. O sea, lo perdono pero no lo olvido. Y eso no tiene mucho sentido en realidad. De hecho, por lo menos de la manera como nosotros trabajamos o lo enfocamos, el tema de perdonar está, digamos, inmediatamente asociado al tema de dejar ir el juicio. Digamos, el perdón, lo que viene a sanar conmigo es el juicio que yo tengo sobre lo que sea que ocurrió. Entonces, si yo digo perdono pero no olvido, es de alguna manera como una incongruencia que está instalada ahí, por lo menos en esa afirmación como está dada, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nosotros lo trabajamos de una forma un poquito diferente. Nosotros lo enfocamos más bien separando ambas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa para nosotros es perdonar, y nos centramos en el hecho de que el perdón es para uno, no para la otra persona. Y en ese caso uno puede separar el tema de olvidar. ¿Por qué? Porque el recordar qué fue lo que sucedió a nosotros nos permite recoger una experiencia de lo sucedido, tenerlo como experiencia de algo que sucedió. Al consultorio, a los talleres, vienen muchos casos de personas que me cuentan cosas que me dicen: esto, ¿cómo lo olvido? Y es cierto, hay muchas cosas que en realidad, al menos desde como nosotros lo trabajamos, no es necesario olvidarlas. Así como no es necesario, por ejemplo, ir a buscar a la persona para pedirle perdón. Porque el perdón para nosotros parte del perdón que sana. El perdón que a nosotros nos permite liberarnos de lo que sucedió y así poder continuar y hacer una vida sin resentimiento, sin rencor. Ahora, ¿qué es más complicado? ¿Perdonar o, en este caso, olvidar aquello que nos han hecho o aquello que hemos hecho nosotros? Y sí acompaña la palabra perdonar y olvidar, porque, o sea, en el sentido de perdonar olvidar, o perdonar y olvidar algo que nosotros hicimos, de repente algo muy fuerte, por lo cual nosotros mismos no nos estamos perdonando y por ende no olvidamos el hecho, o algo que nos hicieron, que nos marcó muchísimo. ¿Qué será más, en este caso, bueno, no más difícil, sino más manejable, ¿no? O sea, ¿qué herramientas terapéuticas habrán, digamos, más fáciles para este tipo de situación? Mira, yo comparto lo que comentabas, Luciana. Comparto lo que comentaba Luciana en el sentido de que sí es importante como mantener la información de la experiencia. Ahora, lo que pasa es que la frase generalmente está asociada justamente a: no lo olvido porque quiero mantener esto conmigo, y a veces lo uso, hablando de otras personas, lo uso como un as bajo la manga, ¿me entiendes? O sea, te perdono, pero mira, estoy observando, ¿me entiendes? Y en el momento en el que pueda saco el as bajo la manga porque lo guardo para mí. Eso yo personalmente no creo que funcione. Y de hecho, a lo que por lo menos nosotros nos dedicamos en Insight es justamente a mirar hacia adentro. ¿Qué tanto me funciona a mí? Como tú bien decías, guardar el resentimiento conmigo. ¿Qué tanto me funciona a mí? Una de las definiciones, que son graciosas definiciones, no es un concepto, pero que decimos sobre el resentimiento es que el resentimiento que tengo yo conmigo es un veneno que yo me inyecto a mí para matar a otra persona. Esto no tiene sentido. El resentimiento lo guardo yo conmigo, y lo tengo yo conmigo instalado el juicio, y lo experimento, como tú dices, lo experimento yo. Y en ese sentido, el perdonar, nosotros concordamos plenamente de que es
conmigo. Ahora, tú mencionabas algo de qué herramientas. Yo creo que la observación es vital, autoobservación. ¿Qué cosa estoy yo quedándome conmigo? Y no estoy seguro, digamos, en términos de perdonar y olvidar, si hay necesariamente alguna diferencia en términos de o perdono u olvido, o sea, no sé si haya, por lo menos trabajar. Yo creo que las dos cosas se trabajan juntas porque lo que tengo yo instalado conmigo cuando resiento o cuando no perdono es un juicio, no es una acción. La acción que hice yo o la acción que hizo otra persona está en el pasado, ya pasó. Lo que yo guardo conmigo es que yo todos los días recreo nuevamente eso para mí, dentro mío, y lo sigo recreando. Claro, de alguna forma en ese caso está volviendo a suceder para la persona, exacto, está sucediendo continua y una y otra vez. repetidamente, porque de alguna forma no nos liberamos de ese resentimiento. Y ese resentimiento a nosotros nos coloca en la posición de víctima, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto daño nos hace eso? Bueno, en principio nos hace muchísimo daño porque cuando uno entra en una posición de víctima, uno entra dentro de un triángulo. Este triángulo tiene la base de la víctima, tiene la base o puerta del que rescata y tiene la base o puerta del que persigue. Entonces, siempre que uno juega cualquiera de estos tres roles, ¿no es cierto? El que infligió en este caso el hecho, el que de alguna forma rescata y la persona que se siente víctima. Sea por cualquiera de las tres puertas que entremos, estamos entrando a jugar eventualmente el rol de la víctima. Entonces, cuando nosotros avanzamos por la vida sintiéndonos víctimas, cargando con nosotros este resentimiento que pesa mucho, no podemos avanzar hacia una vida libre. Y para eso básicamente es que nosotros trabajamos el perdón. Nosotros consideramos que en la medida en la que uno es capaz de perdonar, uno es capaz de tener una vida en libertad, experimentar una vida en libertad. Ahora, durante este proceso hay algunas emociones que se van cargando, ¿no? En el proceso de que no perdono, en el proceso de que no olvido. Hay emociones, pero para reconocer qué emociones, ¿cuáles son esas emociones? Esa es la pregunta. Y a ver, yo por lo menos tengo reconocidas dos en principio, que son la culpa y el resentimiento, que son básicamente, digamos, las dos como categorías madre que hay, porque yo creo que todo lo puedo perdonar en términos de emoción. O sea, si yo estoy con algún juicio instalado conmigo, se dispara dentro de mí de diferentes maneras. Las dos más grandes que yo por lo menos conozco, que conocemos y trabajamos en Insight, son la culpa y el resentimiento, que son básicamente lo mismo. Las dos tienen asociado rabia, solo que la culpa es rabia dirigida hacia mí mismo por algo que yo hice, y resentimiento es rabia dirigida hacia otra persona por lo que otra persona hizo. Entonces, esos son dos sentimientos que reconocemos ahí. ¿Y cómo trabajar con ellos? En principio, por lo menos en Insight, lo que hacemos es de alguna manera observar cuáles son, digamos, cómo es que, cuál es la lógica detrás de la creación de la culpa y resentimiento, que tiene que ver con una acción y una imagen que yo tengo conmigo. Pero ya hay dos reconocidas, pero los invito a ver un video justamente para ver la opinión de los adultos, y de repente salen más, ¿no? Salen más sentimientos ahí reconocidos. Vamos, Daniel, con el video. Adelante. Como dice la frase, errar es humano y perdonar es divino. Pero ¿todos sabemos perdonar? Vamos a preguntar. ¿Usted cree en el perdón? Claro. ¿En el significado de perdón? Sí. Claro. Claro, creo en el perdón, ¿Por qué? porque el perdonar es saber amar a las personas. ¿Qué cosas no perdonarías? Una infidelidad. La injusticia, Que no sean francos, que te mientan. ¿Qué cosas sí perdonarías? Algo muy sencillo, una mentira piadosa, ¿no? Como se dice. ¿Usted cree que todo se debe perdonar? Por supuesto, porque todos ofendemos de una o de otra manera. El hombre es incapaz de ser perfecto. ¿Usted cree en eso que se dice que el perdón es liberador? Te libera, claro que sí. Te libera de un cargo de conciencia, te libera de no sé, es la solución a algo. ¿Y en qué ocasiones sí es bueno perdonar? Claro, cuando ya aclaramos las cosas podemos perdonar. ¿Perdonaría en todos los casos? Dependiendo de la situación que es. ¿Qué es más difícil, perdonar o pedir perdón? Pedir perdón.
Perdonar. Las dos cosas. Pedir perdón a veces, ¿Por qué? porque la vergüenza de estar con la otra persona y cara a cara decirle... Ninguna de las dos cosas. Cuando realmente uno quiere ser perdonado o pedir perdón, existe el valor y el entendimiento, la madurez, ¿no? Sobre todo la madurez. Les dejo esta pregunta a los especialistas. ¿Realmente podemos perdonar, pero perdonar de todo corazón y quedarnos sin una pizca de resentimiento? Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues vamos a transmitirle tu pregunta a los especialistas. Efectivamente, ya te han escuchado. ¿Realmente se puede perdonar así de todo corazón? En principio se puede perdonar absolutamente todo. Y es más, es la idea que nosotros Tal vez aprendamos... la pregunta que le faltó a Daniel es ¿cómo? Claro, eso sí. En principio, bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, en principio todo se puede perdonar y todo se debería poder perdonar o deberíamos querer hacerlo. Depende mucho de lo que cada uno quiera hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una situación que no hemos perdonado y seguimos avanzando por la vida cargando esta situación a cuestas, es como cargar una mochila que pesa mucho, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una nueva situación, esta nueva situación va a estar teñida del color de la situación que estamos cargando atrás. Proyectamos parte de nuestra historia en la nueva situación y entonces no podemos ver claramente qué es lo que se nos presenta. Por eso es que nos atamos, ¿no? Por eso es que perdemos la libertad. ¿Y qué papel juega el orgullo en esto? Por ejemplo, me pareció muy interesante porque había algunas personas que se les preguntaba ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o ser perdonado o pedir perdón? ¿No? En todo caso, ¿qué papel juega el orgullo en ambas situaciones, tanto para perdonar como para pedir perdón? Yo creo que juega un papel bastante relevante en mi propia experiencia. De como yo mejor entiendo, perdonar y pedir perdón, todo pasa por perdonar. Es decir, muchas veces yo quiero, digamos, al pedir perdón, yo lo que estoy haciendo es de alguna manera, y probablemente no con mala intención, digamos, endosando la responsabilidad de soltar ese juicio a otra persona. Es como, yo me voy a perdonar a mí siempre y cuando tú me perdones a mí. Y lo cierto es que igual siempre lo voy a tener yo conmigo para llevármelo. Entonces, pedir perdón en todo sentido tiene que ver con perdonar primero. Y es perdonarme a mí por lo que yo hice primero, para después de alguna manera que ese perdón que viene de afuera yo lo pueda recibir también. O perdonar hacia afuera, que tampoco es necesariamente real, es como una ilusión. Yo no puedo perdonar a otra persona por lo que hace. Es una ilusión que tenemos las personas porque queremos de alguna manera que otros también de alguna manera manejen esa situación conmigo. Y en ese punto el orgullo, el papel que juega es justamente el de justificar el hecho de si yo hice o no hice. O sea, lo que bloquea el orgullo es la aceptación, es el aceptar que yo de verdad necesito trabajar con esta cosa y no es responsabilidad de otros, sino yo me mantengo el orgullo conmigo, lo que me deja es como hasta aquí nomás llegué, pues no voy más. Me gustaría un poquito unir esta pregunta con la pregunta anterior que hiciste sobre las emociones, porque nosotros consideramos que básicamente las emociones que existen son dos, son el amor y son el temor. De estas dos emociones se ramifican todas las emociones que conocemos. Se ramifican la culpa de la que hablabas, el resentimiento, el odio, la rabia, la ira, ¿sí? Que es lo que conocemos como odio, los celos. Tenemos las emociones, por ejemplo, de la desconfianza en nuestras capacidades para hacer algo. Hay una lista enorme de emociones que básicamente se generan en esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orgullo, hablamos mucho de la sensación o de la emoción del temor. ¿Por qué yo necesito actuar desde el orgullo? Porque ¿qué es lo que yo estoy temiendo? Estoy temiendo que vuelva a suceder, estoy temiendo que yo no sea capaz de tener una relación saludable, estoy teniendo miedo a que alguien me engañe. Entonces, cuando nosotros actuamos desde el temor, proyectamos la historia de la que les hablaba hace un momento, que es algo que nosotros cargamos atrás. ¿De dónde proviene eso? ¿Proviene de esta situación o proviene de algo anterior? Pero ahora que mencionas el engaño, eso trae un poco a la memoria la infidelidad. Los acompaño a quedarse, nos vamos a ir a un corte y justamente vamos a regresar con ese tema, ¿no? ¿Perdonaría usted una infidelidad? ¿Sí o no? Volvemos.
Continuamos en el programa, estamos hablando del perdón y del olvido. ¿Perdonaría usted una infidelidad? ¿Es fácil perdonar una infidelidad? Hubo una persona en el video que dijo que no perdonarías. Lo mencionó claramente, ¿no? Sí, es cierto. Perdonar en general, personalmente considero que no es algo fácil. Perdonar una infidelidad, por tanto, tampoco considero que sea algo fácil, pero considero que si ambas personas están dispuestas a cada uno a perdonar por su lado, porque eso también es importante, ¿no? Como les decía hace un momento, a veces pensamos que para perdonar nosotros tenemos que ir a decirle a la otra persona, yo te he perdonado, ¿no es cierto? Entonces yo considero que el perdón es algo individual, es algo personal, es algo muy propio de cada uno. Y no depende de que la otra persona acepte o no nuestro perdón o de que vayamos incluso a decírselo. En todo caso es un comienzo, ¿no? Perdonarnos nosotros mismos, podemos empezar a producir que la otra persona también sea partícipe de este perdón. ¿O no necesariamente? Yo concuerdo con Luciana sobre esto. No necesitamos hacer partícipe a la otra persona porque igual el trabajo y la responsabilidad es nuestro. O sea, el juicio instalado es nuestro y todo es nuestro. Y es para uno. Y es para uno, de hecho. No es para la otra persona, es para uno. Ahora, volviendo a la pregunta, si me lo permites, yo solamente reforzar un punto que dijo Luciana, que me parece bastante importante, y es el hecho de que es el perdón va primero. O sea, perdonar una infidelidad no es diferente, el proceso en todo caso, o el trabajo que hay que hacer, no es diferente a perdonar a mi hijo porque me sacó 5 soles o 10 soles de la billetera. El proceso de perdonar es el mismo. El tema aquí específicamente es que le estamos dando un nombre y un trabajo en particular, pero ahí el trabajo del perdón va por todos los juicios que yo haga cualquiera que este sea. Sí, definitivamente no es lo mismo. Ahora, perdonar una infidelidad, estamos hablando dentro de lo cotidiano, digamos. Infidelidad entre una pareja, dices. Exacto, claro. Pero hay otras cosas también. De repente un asesinato, no sé, algo que es mucho más fuerte, ¿no? Y que me imagino que se tiene que trabajar de una manera diferente. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si realmente hemos perdonado? ¿Qué indicadores usamos ahí? Es una pregunta bastante interesante y yo me voy a arriesgar a dar una respuesta que tiene que ver con lo que yo entiendo que ocurre. Y es que cuando las personas nos ponemos a trabajar conscientemente en perdonar, lo que vamos nosotros experimentando es mayor claridad y entendimiento de la situación. Yo creo que vienen de alguna manera adjuntos o atachados los dos. O sea, el entendimiento, por lo menos cuando yo hago algo malo, cuando la persona lo hace, entendiendo y aceptando que la persona lo hizo, que no necesariamente es en contra mía, es todo un trabajo que las personas vamos haciendo que a la larga trae como resultado eso. Eso que tú estás preguntando, yo lo entiendo, es algo así como, ¿cómo sabes que estás enamorado? Y solamente lo sabes, es que como ya está, o sea, de repente pasa la persona enfrente mío y ya no me da como el, ¿me entiendes? ¿La persona o el hecho? A ver, me gustaría comentar un poquito sobre eso. Claro. En nuestro caso, nosotros reconocemos que la persona ha perdonado cuando es capaz de rememorar el hecho sin rabia y sin culpa. Eso, cuando puede recordar el hecho, cuando puede hablar sobre el hecho, sin ninguna de estas dos emociones, ni rabia ni culpa, para nosotros el proceso de perdón ha sido realizado. Perdón. No, por favor. Perdón. Y me gustaría hablar también un poquito sobre cómo sucede esto de la infidelidad cuando ya ha ocurrido, ¿no? Básicamente existen 3 momentos. El primer momento para la persona que se siente atacada o que se siente en la posición de víctima, es importante que esta persona tenga el espacio suficiente para poder hablar y decir y botar toda esta rabia y exteriorizar toda esta rabia, ¿no? Siempre y cuando esta rabia sea exteriorizada no hacia la persona directamente, sino exteriorizando la emoción. Una de las cosas que usamos nosotros mucho en consulta es, por ejemplo, la utilización de malas palabras, ¿no? De lisuras. Porque cuando, por ejemplo, uno grita una lisura muy fuerte, lo que está
está haciendo es invirtiendo mucha de esa emoción contenida al momento de soltarla, pero no dirigir esta lisura a la persona, sino simplemente soltarla. Como una descarga de energía. Como una descarga de la emoción que está contenida en forma de vibración, de energía, sí. Ahora, ¿qué tan complicado puede ser para, en este caso, el que cometió la infidelidad? ¿Cómo busca o cómo podría buscar que lo perdonen? Es que nuevamente el tema es que no lo perdonan, no es que lo perdonen a él, yo no te perdono a ti, yo perdono porque eso me permite a mí vivir feliz, vivir tranquila, poder volver a confiar en las personas que tengo alrededor, poder vivir mi vida en libertad. Lo que sucede es que muchas veces las personas asocian el condonar un hecho con el perdón. Uno no necesariamente tiene que justificar lo que la otra persona le hizo. Si le hizo, ¿no? Cuando la persona se siente víctima, ojo. A veces la persona cometió este hecho, en este caso hablando de la infidelidad, pero en mi caso lo que hago es perdonar. Esta situación sucedió, es cierto, como dices, está en el pasado, y lo que yo hago es perdonar, pero mi perdón no va dirigido a ti, mi perdón va dirigido a mí. No, yo me refería al infiel. ¿Cómo busca que esa situación se ablande? Bueno, en primer lugar, es súper diferente en una infidelidad que el infiel venga y te lo diga directamente, a tú enterarte por otro lado. Porque para la persona contra la cual se ha actuado, va a poder procesar de una manera muy diferente y dentro de todo más fácil, si lo queremos poner en términos sencillos, que alguien venga y te lo diga, a tú enterarte por un tercero. Y sobre todo si esta persona que ha sido infiel te lo niega. ¿No es cierto? Entonces, cuando estábamos hablando un poco de lo que incluye la infidelidad, las etapas de la persona que ha sufrido esta infidelidad. Primero está el poder soltar las emociones, ¿no es cierto? Segundo, hablar con la pareja y encontrar cuáles son las razones que generaron que la persona cometa la infidelidad. ¿Se debió a un problema de hijos? ¿Se debió a un problema sexual? ¿Se debió a un problema de comunicación? ¿Cuál fue el detonante? Y tercero, ¿están dispuestos ellos dos a seguir trabajando en esto, seguir avanzando como pareja o como personas separadas con una relación adulta, madura de por medio o no? Y la persona que ha sido infiel a la vez, ¿cómo comunica esto a la pareja? ¿No es cierto? ¿Lo comunica directamente o lo comunica como hablamos hace poco con resentimiento, ¿no? Sacando la carta de la que tú hablabas por debajo. Lo que pasa es que la culpa es tuya porque tú hiciste esto, o tú me trataste así, o tú no me hablabas, o tú te preocupabas más de los hijos. Y entonces lo que buscan más bien es su culpa, ponerla en la otra persona. Entonces depende también mucho cuál sea la posición exacta de la persona que ha cometido la infidelidad. Ahora me imagino que cada proceso es personal. Definitivamente. Cada proceso de perdón, incluso en la infidelidad, tú hablabas de cómo hace el infiel para que lo perdonen y no va a ocurrir nunca mientras yo esté... No es que no vaya a ocurrir, es que no me puedo garantizar yo que ocurra en tanto espere que sea la otra persona la que me perdone a mí, porque la otra persona podría tener todo el derecho, si lo quiere, de no perdonarme nunca, que será un rollo de ella en algún momento. Primero me toca de ella porque yo soy hombre, de la persona que fue a la que le fueron infiel. Pero yo no voy a poder obviar, ni evitar, ni esquivar el trabajo conmigo de perdonar lo que yo hice. Y el juicio, de hecho, todo se generó en términos de la infidelidad porque yo cometí una acción que probablemente sea contraria a la imagen que yo tengo de mí mismo. Y ahí es donde entra el conflicto. Igual para la otra persona que objeto de la infidelidad es que la otra persona hizo algo, una acción que fue contraria a la imagen que yo tengo de esa persona. El trabajo, desde nuestro punto de vista, va por ahí, siempre conmigo, siempre hacia adentro. Lo de afuera, como decía, hay técnicas como lo que contaba Luciana, que es observar todo lo que ocurre, toda la coyuntura, para ponerme a trabajar sobre eso. Luego de que yo, o mientras, porque eso puede ser al mismo tiempo, sigo trabajando conmigo sobre una pequeñita acotación, ya sea en una relación de pareja, que decidamos seguir con la pareja luego de la infidelidad o separarnos de la pareja debido a la infidelidad, el proceso de perdón es necesario. En cualquiera de los dos casos, el proceso de perdón nos libera a nosotros. Perfecto, pero como siempre digo, nada mejor que la palabra y voz de los especialistas. Así ¿no? es. Si necesitan algún tipo de ayuda, pues
coordinen, negocien y acérquense a los especialistas. Así es, muchas gracias. Gracias. A ustedes, Gracias. muchas gracias por la invitación. Y a ustedes les pedimos perdón porque el programa de hoy llegó a su fin, pero volvemos siempre de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía. No se olviden que nos pueden escribir a bienporcasa@tvperú.gov.pe y que también nos encuentran en el Facebook. Gracias, chao, chao.